De las viñetas del cómic a los encuadres de cine, Orlando Santos, comunicador y crítico de cine, nos hablará de la importancia de la mancuerna de la ilustración y el arte cinematográfico. No te lo puedes perder. Hey, qué bueno que están ahí, qué bueno que estás especialmente tú especialmente, qué bueno que estás ahí. Sigue con esta Macro Expo 2020 en su modo online. Y así de especial y, ¿por qué no?, espeluznante, tenemos nuestro siguiente invitado. Es una persona que conoce, sabe, pondera, sofríe, cocina y, ¿por qué no?, y también destila cine. No solamente cine, sino cultura popular en general, y un buen conocido, un buen compañero, el señor Orlando Santos. Mr. Orlando, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar aquí en la Macro Expo. Gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy participando con ustedes aquí en la Macro Expo. Siempre hemos hecho otras actividades, pero nunca había estado en la Macro Expo. O sea que gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí por primera vez con ustedes. Gracias. Sea salto de rana o de maco, estás aquí, es lo importante. Claro. Entonces, Mr. Orlando, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, en el día de hoy queríamos hacer obviamente la comparación del cómic y la cinematografía. Yo creo que ya desde el boom cinematográfico que explotó Marvel hace ya 12 años, wow, por allá por el 2008 con Iron Man. Como tú dices, de que 12 añitos, además, uff. No, y eso que tú sabes que hay un historial todavía previo. Claro, más atrás que el boom de Marvel, claro está. A Iron Man, pero es obviamente esa película de 2008 dirigida por Jon Favreau, que inició una cadena masiva de películas de superhéroes que hasta el día de hoy son como las películas más esperadas por las grandes audiencias. Entonces, a partir de ese momento, obviamente se han hecho esas comparaciones entre pues las viñetas de los cómics y las interpretaciones live action, como se le dice en inglés, o claro, acción en vivo o acción real. Exacto. Por así decirlo, y se hacen las comparaciones de algunas viñetas, cómo aparecen en los cómics y cómo son representadas a veces tal cual en la gran pantalla. Y creo que tal vez el mejor ejemplo que podemos tener, y es un ejemplo que muchas personas han visto, es lo que hizo, que no es un ejemplo que a mí me guste, pero es lo que hizo Zack Snyder. Vamos, dilo. Es lo que hizo Zack Snyder con Watchmen, que básicamente el 90% de las películas es casi tal cual las viñetas de la novela gráfica de Alan Moore. Pero lo destacable de la película para mí es básicamente lo que no aparece en la novela de Alan Moore, que es principalmente la pelea inicial entre la secuencia de acción. Spoiler por una película de hace 10 años. No, y también para una novela de gráfica de los 80. Es la pelea inicial entre Ozymandias y el comediante, que hoy tú te das cuenta que es Ozymandias quien asesina al comediante ya cercano al final de la novela y cercano al final de la película también. Pero esa batalla no se ve, o sea, no está representada en la novela gráfica. Sí, claro. Uno ve obviamente al comediante que lo lanzan de la ventana. Entonces, como que esa pelea inicial a mí me dio mucho ánimo cuando inicia la película y veo esto que no estaba en la novela gráfica. Pero es tal vez el más claro ejemplo de cómo literalmente agarran las viñetas de la novela gráfica y las representan en movimiento. O sea, el 90% de esas películas es casi tal cual las viñetas
de la novela gráfica de Alan Moore representadas en movimiento en la gran pantalla. Claro, incluso se dice que el momento, como tú mencionas, de preproducción, la etapa del storyboard, fue simplemente un cómic de Watchman, de que miren, aquí está el storyboard. Exacto, mírenlo aquí, esto es lo que nosotros vamos a hacer, literalmente esto es lo que vamos a grabar. Pero la comparación que yo quiero hacer no es básicamente cómo hacen las viñetas en movimiento, sino la importancia y la verdadera unión que tiene el dibujo, las viñetas y la cinematografía. Okay. Por ejemplo, porque cuando hablamos de planos cinematográficos, pues los conocidos o los básicos, obviamente yo lo que soy es un crítico de cine, no soy un cinematógrafo, así que pido disculpas a los artistas de la cámara. Obviamente los planos básicos son plano cenital, frontal, primer plano, segundo plano, claro, el plano americano que se utilizaba en los western, que el plano americano era de la rodilla hasta arriba porque se tenían que ver las pistolas de los vaqueros. El plano amplio, todos esos planos existen y a través de esos planos entonces tú comienzas a crear arte, la posición del personaje, el foco donde esté de ese personaje, todo eso tiene un interés narrativo, todo eso te cuenta una historia. Exacto, es lo que incluso le llaman el storytelling, por lo menos en el cómic, que no es simplemente dibujar por dibujar, se supone que todo lo que el guionista y el dibujante eligen mostrar es porque tiene una razón. Claro. Y cómo lo dibuja, tiene una razón. Fíjate que ahora también quiero citar o parafrasear cosas que ha dicho Guillermo del Toro, que también es un arduo fanático de las novelas gráficas y del arte manual y obviamente de los dibujos, se lo podemos ver en todas sus películas. Y él dice que él quiere también que se retome la conversación de otros rubros en el mundo cinematográfico, que no se hable solamente de la actuación y del guión, que es de lo que más se habla en las películas. Cuando alguien critica un filme o cuando hay una conversación entre personas es cómo fueron las actuaciones y de qué se trata y de qué va, cómo va el guión. Okay. Pero rara vez la gente habla de qué hace la cámara, rara vez la gente habla de la puesta en escena. Es como los Óscar, todo el mundo habla del actor, nada más, quién ganó, o sea, pero la parte más técnica, que son de la parte aburrida, bien, de cinematografía, ¿verdad? De fotografía, a veces son obviadas. Entonces ese mismo análisis lo pudiéramos llevar a los cómics también. Muchas de las personas lo que hablan es de qué te cuenta el cómic y qué tan chulos son los dibujos, pero no cómo son los dibujos y qué te cuenta en sí una viñeta. Recuerdo, no sé, corrígeme si me equivoco, no sé si fue en The Killing Joke, que en las primeras escenas el Guasón está disfrazado de Batman. No sé si en The Killing Joke o en otra obra, pero tanto en las viñetas. En The Killing Joke es alguien que está disfrazado de Joker, mientras Batman lo está interrogando y están hablando y cosas, y se da cuenta que no es Joker y cosas. Exacto, pero entonces tanto en las viñetas, que luego fue adaptada a una película animada, pero tanto en las viñetas hay una forma del dibujo que te oculta quién es esa persona. O sea, tú vas viendo las viñetas y cuando tú tienes esa revelación en las primeras hojas, tú te sorprendes porque los dibujos están plasmados de una forma para ocultarle una información a la audiencia. Hay una perspectiva, incluso primero tú como audiencia y después una perspectiva de tú como Batman, en donde tú no tienes claro a quién tú tienes enfrente. Y el dibujo está hecho de esa forma. Lo mismo hace la cámara. Lo mismo hace la cámara en una película. En un thriller, cuando tiene que ocultar una información a la audiencia visual, se hace a través de la cámara. El cine negro en la década de los 40, 50, utilizaba mucho presentar solamente una porción de la cara de la persona, o cuando
quería poner la duda de si un personaje era bueno o malo, siempre había un lado de cara bastante claro, que tú lo veías súper claro, y el otro lo ocultaba la oscuridad. Eso lo hacía la iluminación, eso lo hacía la cámara. Y eso lo hemos visto en cantidad de cómics y en cantidad de novelas gráficas, como el dibujo te oculta tal vez a un antihéroe. Creo que un ejemplo que pudiésemos ver es esta obra de Frank Miller, Sin City. El nombre, Sin City. En Sin City vemos el clásico de Sin City de los 80 también, Frank Miller. Claro, en Sin City vemos mucho cómo Frank Miller oculta las intenciones incluso de sus protagonistas, algo que también explotó mucho. Creo que fue el mismo Zack Snyder que hizo Sin City, no. Zack Snyder Robert Rodríguez hizo algunas de las... Sí, para acuérdate que Sin City tenía bebía del pulp, de que eran varias historias, no era una sola. Sí, y fue el mismo Frank Miller junto a Robert Rodríguez que la dirigió. Pero básicamente creo que es un buen ejemplo de ver cómo en las viñetas se utiliza mucho ocultar una facción del personaje que estás viendo para ocultar también sus intenciones. O reforzar dramatismo, reforzar intención, que es lo que se busca también. Tú mencionaste unos planos, Orlando, y disculpa que te interrumpa, que son el primer plano, ¿verdad? Que ya sabemos que es un plano que va del cuello, un plano cerrado, un primer plano cerrado desde la barbilla. Entonces, tú podrías decir que hay una especie de lenguaje o sentimiento con cada plano. O sea, cada plano te dice o no te dice algo. Sí, mira, el que podemos tal vez utilizar como mejor ejemplo es el picado y el contrapicado. Ok, el ángulo picado, de arriba hacia abajo, y contrapicado de abajo hacia arriba. Algo que se utiliza mucho con Tom Cruise, por ejemplo, que es una estrella de películas de acción. Tom Cruise es un hombre bajito. Sí. Entonces, para es una manera de decirlo. Una persona no tan alta, por así decirlo. Entonces, obviamente, para Hollywood, la estética del héroe es que tiene que ser un personaje alto, o no verse por debajo de sus amigos o de sus villanos, por así decirlo. En caso de que el villano no sea una personalidad imponente que a veces se utiliza para crear como terror o para crear una rivalidad que uno crea como audiencia sustancial. Entonces, ¿qué se hace con Tom Cruise? Cuando a él lo graban, por lo regular la cámara está un poquito contrapicada, de abajo hacia arriba, para que él se vea un poquito más alto. Pues, ¿qué también se utiliza con esos dos estilos de cámara? Cuando estamos haciendo un punto de vista, que es que la cámara o la viñeta es el punto de vista de un personaje y la audiencia está haciendo como que los ojos de ese personaje. Sí. Si yo tengo una mirada hacia arriba, estoy viendo una imagen imponente frente a mí. O sea, estoy viendo tal vez al villano más grande de lo que realmente es. Es como decirle a la audiencia, el héroe o la persona que está haciendo el punto de vista de la audiencia en ese momento, el protagonista, en el cine o en la viñeta del cómic, está viendo incluso a esa persona como un terror hacia él, como un peligro, porque se ve una persona inmensa. Y cuando hacemos el contraplano, que ya es el punto de vista entonces del villano, lo vemos de arriba hacia abajo, porque entonces el villano o el monstruo o la personalidad imponente está viendo a lo que tiene al frente como algo menor, y eso se utiliza también en dibujos. Tú eres una persona más capacitada de corroborar lo que estoy diciendo a la hora de ustedes dibujar, cómo ustedes toman esa perspectiva, porque básicamente de eso es que yo quiero hablar, porque ustedes a la hora de dibujar, además de que el dibujo quede bien y quede chulo y lo que sea, ustedes piensan en la emoción que puede transmitir, emitir el dibujo, y para eso es lo que se busca, tener una perspectiva. Si yo quiero que el plano sea
solamente la cara. Por ejemplo, cuando Rorschach se quita la máscara después de descubrir que Ozymandias es que ha planeado todo en Watchmen, y ya sabe que Manhattan, el señor Manhattan, para proteger todo eso tiene que matarlo. Cuando él le grita hazlo, hazlo. Por eso, tanto en las viñetas como en la película, lo que vemos es el primer plano de su cara, porque necesitamos la intensidad de Rorschach. La audiencia necesita ver la intensidad de Rorschach, y eso el que lo dibujó lo tenía bastante claro, porque también es una de las pocas veces que vemos a Rorschach sin la máscara. Sí. Y es tal vez la acción más intensa de toda la novela y de toda la película, cuando él se da cuenta que él es la única persona que, a pesar de entender que Ozymandias hizo lo correcto para ellos como héroes, para mantenerlos a él, para mantener la vigencia de ellos como héroes, él no está de acuerdo con eso, y es el único que no está de acuerdo con eso. Entonces ese primer plano se dibujó así para generar esa intensidad de Rorschach segundos antes de morir, y eso lo vemos primero obviamente en la novela, y también es un plano importante que, vuelvo y repito, como Zack Snyder hizo casi cuadro por cuadro esa película. O sea, él no utilizó storyboard, perdón. Para mí él no utilizó storyboard, para mí él abrió Watchmen, la novela gráfica, y utilizó eso, de que ok, vamos a hacer esto. Esto es lo que hay. Lo puso en la mesa y vamos. Agregamos un poco más de secuencia de acción, soy Zack Snyder, pero después de ahí creo que no estamos muy lejos de la realidad. Y bueno, la relación tal vez más cercana que realmente tiene los cómics o el arte de las viñetas con el cine es precisamente el storyboard. Bien. Porque tú dibujas cuadro por cuadro, o los cuadros que tú entiendas que son necesarios, tú lo dibujas para tú tener una perspectiva de dónde tú vas a poner la cámara y cómo va a ser tu puesta en escena. Pero eso está dibujado primero en viñetas, y esos dibujos lo hace por lo regular un artista. Exacto. O alguien muy importante, muy importante que en la Maco Expo siempre destacamos que es posible tener una carrera de la ilustración, y ese ejemplo que tú has dado, Orlando, es algo muy tangible. En la industria del cine se necesitan ilustradores para hacer concept art, y esta parte del storyboard es vital. Toda película seria que se respete tiene un storyboard que es, como tú has mencionado, que son prácticamente del guión. Antes de filmar la película se toman estos cuadros con un artista que se sienta y hace cuadro por cuadro, a veces incluso con el director al lado, el productor. Mira, pero aquí yo me imagino esto, y la cámara entra, entonces después un primer plano, un plano de detalle al ojo. O sea, es práctica. Si tú lo ves, pueden buscar, hay muchos libros de storyboards que son prácticamente un cómic. Hay algunos artistas incluso que se inspiran en alguna escena y le meten sombra y de todo, y le meten mucho detalle. Y tú puedes ver prácticamente la película antes de que se filme, y un buen director, un buen encargado de fotografía, toma ese storyboard, entonces lo traduce ya a las imágenes que vemos en pantalla. Bueno, y es importante que tú mencionas el arte de concepto, o el concept art. Ese también es otra relación entrañable entre el arte de dibujar o de ilustrar y el cine. Siempre también que hablo de esto, no puedo dejar de mencionar mi película favorita de Batman, que es La Máscara del Fantasma, la película animada. La película animada, excelente, un clásico ya. Y es porque para mí es una de las mejores representaciones del duelo. Y aquí representan el alter ego de Batman como un ejercicio de duelo de Bruno Díaz. Porque cuando él se enamora, él va a dar gritos a la tumba de sus padres, y le está diciendo literalmente: la policía se puede encargar, ya la policía tiene más fuerza, yo no necesito, como que justificándose ante la tumba de sus padres, de déjenme. Esa escena en una película animada, sí, claro. Lo que me da a mí es que este tigre se vistió. Obviamente la causa fue el crimen, el asesinato de sus padres, sí. Pero que Batman ha sido un continuo ejercicio de duelo de Bruno Díaz. Y en este momento él ha encontrado como que algo en donde él ya puede alejarse de la vida de vigilante, pero él necesita la aprobación
de su padre y de su madre de alguna forma, que lamentablemente no se la van a dar. Y planteado de una manera tan sencilla pero poderosa. Ahí se utiliza, para, como tú mencionas, una película animada, pero la de tener una conversación sobre una película y a la hora de tener un análisis certero sobre una película, se toma en cuenta estas cosas que son valederas, que tienen un mensaje, que no están ahí de una manera gratuita. O sea, un plano tiene una persona enfrente, pero tiene objetos en el frente también. Las paredes tienen un color, las paredes están siendo retratadas de una forma, tiene un sentido. En la forma del agua, el apartamento de la protagonista está lleno de filtraciones para destacar de alguna forma su obsesión o su comodidad con el agua. Y eso mucha gente no lo ve. Sí, es el lenguaje más allá de las palabras. Es que cuando tú ves una obra creativa, ya sea un cómic, una película, se supone, dependiendo, claro, del dominio del dibujante, del guionista, que esas pequeñas cosas de que no te lo dice alguien, no te lo dice el personaje, no te lo dice un narrador, si no están ahí y tú luego la descifras, tú dices, pero espérate, o sea, ese momento de realización, que hay una comunicación bien profunda entre el autor, su obra y su espectador, que entiendo que, claro, no todo el mundo comienza con esas intenciones, hay veces que simplemente queremos contar una historia, pero no está mal estudiar, analizar, como tú dices, vean esas películas que a ustedes les gustan mucho y empiecen a ver el por qué les gustan mucho, o sea, qué cosas es que realmente te atraen, y más cuando tú ya te introduces en el mundo de los cómics, que maneja un poco de plano, un poco de ambiente, un poco de perspectiva, tú como que vas viendo y tú vas entendiendo más cosas que te gustaban, pero ahora tú entiendes y te gustan aún más. Sí, y por eso también quiero destacar que ese es un análisis importante de hacer también en los cómics, porque tú sabes que también asimismo como se reduce en el mundo cinematográfico el valor de una película animada por ser animada y ser supuestamente para niños y niñas, que eso tampoco debería quitarle el valor, asimismo se desestima el arte de los cómics por ser dibujos y colores y por en el mainstream ser reconocidos por ser básicamente una forma de arte para superhéroes. Sí, para niños jóvenes, para escaparse de la realidad solamente. Cuando películas como Road to Perdition vienen de un cómic, cuando películas como La vida de Adele viene de un cómic, o sea, es un Vals con Barchi, arte, es un arte que no se reduce al género de los superhéroes, que el cómic es una fuente de arte que no se limita nada más a los superhéroes. Excelente, de verdad que sí. De verdad, infinitas gracias, Mr. Orlando. ¿Dónde te encontramos fuera de la Maco Expo? Bueno, me pueden encontrar en Crítico Bohemio. La cuenta de Instagram es @criticobohemiord. Lo pueden encontrar abajo, en la descripción, nos vamos a poner. Exacto. El blog es orsan-criticobohemio.blogspot.com. Y bueno, ahí estaré compartiendo siempre ya todas mis opiniones sobre cine. Y estoy tratando de hacer esa semblanza entre el mundo artístico y lo que está sucediendo actualmente, o lo que sucedía en el momento en que fue realizada tal o cual película. Pero mil gracias de nuevo, para mí un orgullo, porque siempre he compartido con ustedes las informaciones de la Maco Expo y no había tenido la oportunidad de estar aquí, aunque estemos de manera digital aquí. Sí, claro. De verdad, mil gracias, Leorian, a todo el equipo de Moro Studio, a todo el equipo de la Maco Expo. Gracias por dejarme participar este año con ustedes. El placer es nuestro siempre, y para todos ustedes que están viendo esta charla, disfrútenla, que recuerden que estará en las redes de la Maco, no solamente ahora, sino por siempre. Esperemos que en 2020 nos sorprenda con la caída de nada. También yo toco madera para eso, no caigan los servidores. Pero bueno, pueden encontrar estas y otras súper interesantes charlas durante toda la Maco Expo en nuestras redes de Maco Expo RD, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube, para que puedan disfrutar no solamente de esta gran exponencia del Mr. Orlando,
sino de otros grandes invitados que vamos a tener durante esta Maco Expo 2020 en su versión online. Así que nada, sin más nada que agregar, de este lado Leonel Ricardo de la Maco Expo, me despido, así que sayonara, bye bye. Bye bye.